Prepárate para 6 batallas de tanques que cambiaron el curso de la Segunda Guerra Mundial. ¿Creías conocer la Blitzkrieg? Piénsalo de nuevo. Suscríbete y activa la campana para no perderte nada. Vamos a desmontar el mito de la Blitzkrieg invencible, esa máquina de guerra que parecía imparable al inicio de la Segunda Guerra Mundial. Tú mismo has visto imágenes de sus rápidos avances, pero la realidad era mucho más compleja. La Blitzkrieg, o guerra relámpago, se basaba en una combinación de rapidez, sorpresa y poderío aéreo para romper las líneas enemigas rápidamente. La estrategia se apoyaba en la superioridad inicial de la Luftwaffe, la Fuerza Aérea Alemana, para lograr la supremacía aérea y preparar el camino para las divisiones Panzer. Estas avanzadas unidades blindadas, apoyadas por la infantería motorizada, buscaban flanquear y rodear a los enemigos, creando caos y obligándolos a la rendición. Pero, ¿fue siempre así? La Blitzkrieg dependía crucialmente de la sorpresa y de la falta de preparación del enemigo. Cuando este factor se perdía, la eficacia de la estrategia se reducía drásticamente. Además, la logística, el suministro de combustible y municiones, era un punto débil que a menudo se pasaba por alto en la planificación de las ofensivas. Si el avance se ralentizaba, la Blitzkrieg perdía su ventaja decisiva. Pero, ¿fue realmente tan aplastante como nos pintan? La batalla de Francia, el primer gran choque entre la Blitzkrieg y sus enemigos, nos ofrece una perspectiva más compleja. Tuviste esos tanques avanzando, pero detrás de esa velocidad fulminante se escondían debilidades que pronto quedarían al descubierto. La estrategia alemana, aunque brillante en su concepción inicial, se enfrentó a la férrea resistencia de los aliados en algunos puntos cruciales, creando grietas en la aparente invencibilidad de la máquina de guerra nazi. Recuerda las líneas Maginot, esa línea defensiva que se pensó inexpugnable. Aunque superada por el flanco, su resistencia inicial frenó el avance alemán, retrasando su plan y demostrando que la Blitzkrieg no era invulnerable. La sorpresa inicial fue un factor clave, pero a medida que la guerra se prolongaba, la capacidad de adaptación y respuesta de los aliados, aunque limitada, comenzó a mostrar sus efectos. La Blitzkrieg, en su aparente victoria, dejó tras de sí indicios de su vulnerabilidad. La rapidez del avance alemán se debió en parte a la superioridad táctica y tecnológica, pero también a la falta de coordinación y preparación de los aliados. Sin embargo, la batalla de Francia no fue una simple derrota, sino un choque con consecuencias imprevistas. Para algunos, una victoria fulminante, para otros, una ilusión de superioridad que pronto se desvanecería. La realidad es que la Blitzkrieg, a pesar de su éxito inicial, había mostrado sus puntos débiles, sembrando la semilla de su futura derrota. Pero la Blitzkrieg encontró su némesis en el este. La Operación Barbarroja, la invasión alemana de la Unión Soviética en 1941, marcó un punto de inflexión. Tuviste cómo los tanques alemanes, inicialmente, arrasaban con la resistencia soviética, pero la inmensidad del territorio y el brutal invierno ruso pronto cambiaron la situación. El avance relámpago se convirtió en una sangrienta guerra de desgaste. El inmenso espacio abierto del frente oriental, completamente diferente al terreno de Europa occidental, neutralizó la velocidad y la maniobrabilidad de la Blitzkrieg. La logística, vital para el avance, se convirtió en una pesadilla. Las largas líneas de suministro eran vulnerables a los ataques de la partisana y las duras condiciones invernales. Tú comenzarás a ver cómo la superioridad inicial alemana se desvanece. La resistencia soviética, aunque inicialmente débil, demostró una asombrosa capacidad de recuperación. El gobierno soviético, moviendo fábricas hacia el este, pudo mantener la producción de armas y tanques. El número de soldados soviéticos, aunque mal equipados al principio, superaba con creces a los alemanes. Tú verás cómo esta diferencia numérica empezó a pesar en la balanza. Así que, ahí estabas tú, viendo cómo la máquina de guerra alemana se adentraba en la inmensidad del territorio soviético.
Pero el invierno ruso, ese gigante implacable, se preparaba para entrar en escena. Recuerda, la Blitzkrieg dependía de la velocidad y la movilidad, y el barro, el hielo y la nieve iban a ser sus peores enemigos. Las carreteras se volvían impracticables, los tanques se atascaban y el frío penetrante congelaba a hombres y máquinas. La resistencia soviética, inicialmente sorprendida por la fuerza del ataque inicial, comenzó a organizarse. La defensa de Moscú se convirtió en una lucha desesperada por la supervivencia. Las tropas soviéticas, a pesar de su escasez de suministros y la desmoralización inicial, comenzaron a contraatacar, aprovechando el terreno y el clima para su ventaja. El invierno, con sus temperaturas glaciales, se convirtió en un arma letal para los invasores. La congelación, la hipotermia y las enfermedades diezmaban a las tropas alemanas, que no estaban preparadas para las condiciones extremas. Sus vehículos, esenciales para la Blitzkrieg, se volvían inútiles, condenados a la inmovilidad por el hielo y la nieve. La batalla de Moscú marcó el primer gran revés de la Blitzkrieg. La combinación de la férrea resistencia soviética y el implacable invierno ruso detuvo el avance alemán y obligó a Hitler a abandonar su plan de conquistar rápidamente la Unión Soviética. La Operación Barbarroja, que prometía una victoria rápida, se había convertido en una sangrienta y prolongada guerra de desgaste. Pero el invierno ruso no era el único enemigo. En julio de 1943, la ofensiva alemana se topó con la resistencia soviética en Kursk, en una batalla que cambiaría el curso de la guerra. ¿Te imaginas, tú, la inmensidad del campo de batalla, un mar de tanques, artillería y hombres, luchando por cada centímetro de tierra? Kursk se convirtió en el escenario de la mayor batalla de tanques de la historia, una carnicería de proporciones épicas. Los alemanes, con su Blitzkrieg, se estrellaban contra una muralla de acero soviética. La Operación Ciudadela, el plan para rodear y destruir a las fuerzas soviéticas, fracasó estrepitosamente. Tú, viendo las imágenes, podrías sentir la desesperación de los soldados alemanes, el peso del fracaso de una estrategia que se había mostrado tan efectiva hasta ese momento. Las pérdidas fueron catastróficas para ambos bandos, pero la derrota alemana en Kursk marcó un punto de inflexión crucial. La Wehrmacht ya no era la fuerza imparable que había sido. Su capacidad ofensiva se había quebrado, y la iniciativa pasó a manos de los soviéticos. Tú, testigo de esta batalla, podrías comprender el significado de este momento, el fin del avance nazi hacia el este. Pero la derrota en Kursk no significó el fin para el ejército alemán. Aún contaban con recursos y la capacidad de lanzar contraataques. Tú, sin embargo, ya has visto la magnitud de la batalla, la inmensa cantidad de hombres y máquinas que se enfrentaron. El desgaste fue brutal para ambos bandos, pero la capacidad de reposición del ejército soviético era superior. Se estaba preparando algo grande. El contraataque soviético fue una respuesta masiva y coordinada. Miles de tanques, apoyados por la artillería y la infantería, se lanzaron contra las debilitadas líneas alemanas. Imagina la escena, un mar de acero rojo avanzando implacablemente, aplastando la resistencia enemiga. La superioridad numérica soviética, combinada con su creciente experiencia, se hizo evidente. La Blitzkrieg, la guerra relámpago alemana, se había topado con un muro de acero y determinación. El avance imparable se había detenido. La superioridad táctica y tecnológica alemana, hasta entonces indiscutible, comenzó a desvanecerse ante la abrumadora fuerza soviética. Para ti, la imagen de la balanza inclinándose hacia el este debe ser impactante. Pero la ofensiva alemana no se detuvo ahí. Prochorovka, en el corazón de Kursk, se convirtió en el escenario de una batalla titánica. Imagina, tú, cientos de tanques chocando en un campo de batalla polvoriento, bajo un cielo gris y amenazante. Era una lucha por la supremacía, una danza macabra de acero y fuego.
El quinto ejército de tanques de la Wehrmacht, con sus poderosos Panthers y Tigers, se enfrentó a la quinta guardia del Ejército Rojo, con sus robustos T-34 y KV-1. Tú, testigo de esta carnicería, verías la tierra temblar bajo el peso de los gigantes de acero, un infierno de metralla y explosiones. La batalla fue brutal, un verdadero choque de titanes acorazados. Tú podrías sentir el rugido de los motores, el silbido de las balas y las explosiones ensordecedoras. Miles de hombres lucharon y murieron en ese infierno de acero, dejando tras de sí un paisaje desolador. A pesar de la ferocidad del ataque alemán, la resistencia soviética fue inquebrantable. La superioridad numérica del Ejército Rojo, combinada con su férrea defensa, frenó el avance alemán en Prochorovka. Tú comprenderás que esta batalla marcó un punto de inflexión en la guerra, un golpe devastador para la Blitzkrieg. Pero, ¿qué pasaba con la estrategia alemana? Tú verás que la Blitzkrieg, esa táctica de guerra relámpago que había arrasado Europa, empezaba a mostrar sus grietas en la inmensidad del frente oriental. La idea era la superioridad en tanques, un desfile blindado que debía romper las líneas enemigas con rapidez. Sin embargo, el terreno, la resistencia soviética y sobre todo, la falta de coordinación entre las unidades Panzer comenzaron a frustrar el plan. La superioridad numérica inicial de los Panzer se disipaba rápidamente. La falta de apoyo aéreo efectivo y la superioridad artillera soviética fueron factores clave. Piensa en la logística. Abastecer a un ejército de tanques en constante movimiento a través de un vasto territorio, con la resistencia enemiga constantemente atacando sus flancos, era una tarea hercúlea. Además, la doctrina alemana se basaba en la velocidad y la penetración, dejando a menudo sus flancos vulnerables. Los soviéticos, aunque con tanques inferiores en algunos aspectos, aprendieron a explotar estas debilidades, utilizando tácticas de emboscada y concentración de fuego para infligir fuertes pérdidas a las columnas blindadas alemanas. Tú entenderás que esa ola de tanques, tan imponente al principio, se volvía vulnerable a la contraofensiva. Verás, tú, la clave estaba en la producción industrial. Mientras Alemania, con su economía devastada por la guerra y sus recursos limitados, luchaba por mantener el ritmo, la Unión Soviética, a pesar de las pérdidas iniciales, poseía una capacidad de producción asombrosa. Sus fábricas, aunque algunas fueron evacuadas hacia el este, seguían fabricando tanques, armas y municiones a un ritmo que superaba con creces el de la Wehrmacht. Piensa en esto. Los soviéticos, a pesar de las enormes pérdidas iniciales, podían reemplazar sus tanques perdidos mucho más rápido que los alemanes. La capacidad de producción de tanques soviéticos, aunque inicialmente inferiores en calidad a los Panzer alemanes, superaba exponencialmente la de Alemania. Esta superioridad numérica se convirtió en un factor decisivo en el campo de batalla. La producción masiva de tanques T-34, por ejemplo, aunque inicialmente con defectos, se fue mejorando constantemente gracias a la experiencia en combate y a la adaptación continua. Esto permitió a los soviéticos no solo reemplazar sus pérdidas, sino también acumular una fuerza blindada cada vez mayor, superando la capacidad de reposición alemana. Recuerda que la Blitzkrieg dependía de la velocidad y la sorpresa, la superioridad numérica soviética la neutralizó. Pero, ¿qué pasaba con el combustible? Piensa en la Blitzkrieg, esa máquina de guerra imparable que dependía totalmente del petróleo. Alemania, sin acceso a grandes yacimientos, se vio obligada a depender de la conquista para asegurar su suministro. Cada avance, cada kilómetro recorrido por sus tanques, se traducía en un consumo enorme de combustible, una carrera contra el tiempo y la escasez. Y no solo eso, amigo. Las reparaciones. Imagina la cantidad de piezas de repuesto que necesitaban esos miles de tanques, constantemente sometidos a las duras condiciones del frente. Un simple fallo mecánico podía dejar un tanque inutilizado, un obstáculo en el avance de la Blitzkrieg. La falta de repuesto significaba tanques abandonados,
una pérdida irreparable para el esfuerzo bélico alemán. La Unión Soviética, por su parte, a pesar de los enormes costos de la guerra, tenía una capacidad de producción y logística superior. Si bien también enfrentaban problemas de suministro, su ventaja industrial les permitió reponer pérdidas y mantener sus fuerzas blindadas en funcionamiento. Esa diferencia, la capacidad de mantener abastecidos a sus tanques, fue crucial en la resistencia al avance alemán. Y aquí es donde la historia se pone interesante, ¿verdad? La Blitzkrieg, esa fuerza aparentemente imparable, chocó con una realidad inesperada, la flexibilidad soviética. Mientras la máquina de guerra alemana se movía con una rigidez casi mecánica, siguiendo planes rígidos y poco adaptables al terreno o a la resistencia inesperada, el Ejército Rojo respondía con una sorprendente capacidad de improvisación. La doctrina militar alemana, basada en la velocidad y la concentración de fuerzas, se quebraba ante la inmensidad del territorio soviético y la capacidad del Ejército Rojo para replegarse, reorganizarse y contraatacar con ferocidad. Piensa en ello, la rigidez alemana, con sus planes meticulosos, se enfrentaba a la fluidez soviética, capaz de adaptarse a la situación cambiante del frente. La falta de adaptación alemana, su incapacidad para desviarse de los planes preestablecidos, les costó caro. Mientras los generales alemanes insistían en seguir sus estrategias rígidas, incluso frente a la evidencia de su fracaso, los soviéticos aprovechaban al máximo la capacidad de sus tropas para improvisar y adaptar sus tácticas a las circunstancias. Esa flexibilidad, esa capacidad de reacción, fue crucial en muchos de los enfrentamientos que veremos a continuación. Pero, ¿qué pasaba con los tanques? Ahí está la clave. Tú mismo verás cómo la tecnología jugaba un papel crucial. Los Panzer III y IV alemanes, aunque inicialmente superiores en movilidad y potencia de fuego a sus contrapartes soviéticas como el T-34 y el KV-1, tenían sus debilidades. Su blindaje, por ejemplo, era susceptible a los cañones de mayor calibre de los tanques rusos. El T-34, con su blindaje inclinado, representaba un desafío formidable para los cañones alemanes. Su diseño, aunque menos refinado que los Panzer, ofrecía una protección superior contra los proyectiles. Recuerda que la inclinación del blindaje hacía rebotar los disparos, algo que los ingenieros alemanes no habían anticipado completamente. Por otro lado, los tanques pesados KV-1, aunque lentos y menos maniobrables, poseían un blindaje extremadamente grueso, capaz de resistir el fuego de la mayoría de los cañones alemanes a corta distancia. Esto significaba que, aunque pudieran ser alcanzados, requerían de múltiples impactos para ser inutilizados, dando a los soviéticos una ventaja estratégica. Estas diferencias tecnológicas, aunque aparentes en el papel, se tradujeron en la realidad de la batalla en enfrentamientos desesperados. La Blitzkrieg, dependiente de la superioridad tecnológica inicial y la velocidad de avance, se encontró con una resistencia inesperada, cambiando el curso de la guerra en el frente oriental. La sorpresa táctica y la resistencia de los blindados soviéticos fueron factores decisivos. Pero la superioridad técnica no lo era todo. Verás cómo la moral y el entrenamiento jugaron un papel fundamental. Imagina la tensión, el miedo, el cansancio. Un soldado alemán bien entrenado, con alta moral, era una fuerza letal. Pero, ¿qué pasaba si ese mismo soldado estaba exhausto, desmoralizado, con bajas en su unidad? La Blitzkrieg dependía de la velocidad y la sorpresa. Si tus tropas se desmoralizaban, si el miedo al enemigo se apoderaba de ellas, esa velocidad se convertía en una debilidad. La capacidad de reacción, la disciplina y el entrenamiento eran vitales para mantener el avance. Un solo punto débil podía romper toda la cadena. Por otro lado, la moral del enemigo también influía. Un ejército bien entrenado, con una moral alta, podía resistir con mayor eficacia y contrarrestar los ataques, incluso con equipamiento inferior. Recuerda que la guerra no solo se gana con tanques, la voluntad de luchar es crucial.
Y eso, amigo, se construye con entrenamiento y una fuerte moral. Así que, ¿qué aprendemos de todo esto, amigo? La Blitzkrieg, esa táctica relámpago que parecía invencible, se estrelló contra la realidad. Su éxito inicial dependía de la sorpresa, la velocidad y la superioridad tecnológica inicial. Pero cuando el enemigo se adaptó, cuando la resistencia se hizo más férrea, la máquina de guerra alemana empezó a chirriar. La subestimación del enemigo, la extensión excesiva de las líneas de suministro y el agotamiento de los recursos fueron factores clave en su fracaso. Recuerda esos enfrentamientos que vimos, cada uno demostró cómo una planificación deficiente o una resistencia inesperada podía frenar, incluso detener, la implacable fuerza de la Blitzkrieg. La Segunda Guerra Mundial nos enseñó que ninguna estrategia militar es infalible. La Blitzkrieg, a pesar de sus éxitos iniciales, demostró que la superioridad tecnológica y la velocidad son solo parte de la ecuación. La moral, la logística, la inteligencia y la capacidad de adaptación del enemigo son igual de importantes, si no más. Espero que hayas disfrutado de estos épicos enfrentamientos. Si te gustó, dale like y suscríbete para más. ¿Qué te pareció el impacto de estos choques en la Blitzkrieg?